Buenos días, estimados jóvenes. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si se escucha bien. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días, profesora, sí se le escucha. Gracias, hijo. Buenos días. Bien, voy a empezar a compartirles entonces el material de esta semana. Aquí está. A ver. Listo. Bien, jóvenes. En esta semana 4, el capítulo que vamos a desarrollar es la segunda parte de la fonología. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso para recordar sobre todo la definición de lo que es un fonema. Nosotros en la semana 3 habíamos definido, habíamos estudiado cada una de estas, por ejemplo, las clasificaciones de fonemas, ¿no? Habíamos dicho que había fonemas segmentales y suprasegmentales, ¿se recuerdan? Y dentro del grupo de los segmentales les había comentado que están las vocales y las consonantes. Y las hemos estudiado también la característica articulatoria, ¿no? De las consonantes y de las vocales. Si recuerdan, en las consonantes se vio 3 criterios. Vimos el punto de articulación, es decir, en qué parte de la cavidad se produce el contacto. Por ejemplo, si es que se produce a nivel de los labios, las consonantes eran bilabiales o a nivel de los alvéolos y se llamaban alveolares o a nivel del velo, ¿no es cierto? Cuando el postdorso de la lengua se acercaba a un sonido como K de casa, Ga de gato, Ja de jarra, en fin, ese es un criterio. El otro criterio era el modo, o sea, cómo sale el aire. Ya habíamos visto que se trata de oclusivas, de fricativas, laterales, etcétera. Y el tercer criterio, la acción de las cuerdas vocales, ¿cierto? Para decir que son sonoras o son sordas. Esos 3 criterios hay que repasarlos siempre. También mencionamos que se denominaban fonemas segmentales en tanto que se presentan uno tras otro, ¿no? Se presentan en sucesión, se presentan en secuencia. Y había un aspecto importante también que recuerdo, les mencioné, hay 2 grandes grupos, les dije, ¿no? De fonemas, los segmentales y los suprasegmentales. Por ahí deben tener sus capturas de pantalla y dentro de los suprasegmentales vieron, movimos todos, ¿verdad? Acerca del acento y el tono, que es lo que hoy vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a aprender a conocer el acento fonológico, cuándo se dice que es fonológico, cuándo tiene función distintiva, ¿no? Vamos a ver. Los fonemas suprasegmentales, acento y tono, se van a caracterizar porque van a ir acompañando siempre a los fonemas segmentales. Van a acompañar siempre a las vocales y a las consonantes, ¿no? Eso es un rasgo fundamental. No puede irse o no pueden aparecer, no pueden ir separados. Siempre van al mismo tiempo, simultáneamente. Por ejemplo, vamos a tener aquí unas palabras como exámenes, carpeta. Por acá de repente puedo presentarles una palabra como mm, secretaria, cajón, reloj. ¿Qué más te puedo presentar? Humo, etcétera, ¿no? Puede haber muchas palabras más. Pero lo que quiero que ustedes identifiquen es estas palabras,
bisilábicas, ¿no? Tienen más, algunas son polisilábicas. Tienen un acento. Y lo que quiero que diferenciemos es los tipos de acento. Cuando decimos fonema acento, recuerden que el fonema es la unidad mínima distintiva. Tiene que ser capaz de diferenciar significados. Siempre. Unidad mínima distintiva, capaz de distinguir, diferenciar significados. Entonces vamos a ver la palabra exámenes. Tiene un acento A, vamos a ver si hay una fuerza de voz. Exa, sí tiene un acento. Hay una fuerza de voz. Muy bien. Pero yo quiero saber si este acento, si esa fuerza, esa intensidad, me va a permitir diferenciar significado o no. Exámenes. Ese acento lo voy a llevar al final de la sílaba. A ver, exámenes. En la última. En la penúltima, exámenes. No, no cambia, ¿no? Entonces acá no es posible, en la palabra exámenes, no se va a dar el acento fonológico. No va a haber. No, 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 no. ¿Y por qué no? Porque no puedo diferenciar los significados. Desplazando la fuerza de voz de una sílaba a otra, no cambia. Entonces, esta palabrita tiene una tilde al que se le llama acento ortográfico que obedece a una regla. Y la regla es por tratarse de una palabra esdrújula, ya que todas las esdrújulas se van a tildar. ¿Sí? Entonces, no es fonológico. Voy a seguir analizando. Carpeta. Hay un acento. Carpe, sí hay un acento. Ese acento será posible que la puedo desplazar a la última sílaba o a la antepenúltima y que cambie el significado. A ver, carpeta, carpeta. No es posible. Lo que significa que tampoco no es fonológico. Es un acento que aparece, una fuerza de voz que aparece al momento de la pronunciación, al que se llama también un acento prosódico, pero no es fonológico. Ojo, no diferencia significados. Ahora voy a comprobar qué pasa con esto. Secreta, esta palabra tiene la fuerza de voz en la sílaba ta, pero yo podría decir también secretaría. O sea que la fuerza de voz también podría llevarla a esta sílaba, ¿no? Eri. Y ya diría secretaría, ¿no es cierto? Eso es un dato importante. O sea que la palabra secretaria, ta, ahí está la sílaba, y esa fuerza, sílaba tónica, y esa fuerza la llevo a la otra y ya cambia el significado. Secretaría. Acérquese a la secretaría y allí le brindarán una mejor información. Secretaría. Chévere. Este es el acento que estaba buscando. Este es el acento fonológico, muchachos, porque he podido diferenciar significados. Cajón, cajón. No, no, no es posible. Hay una fuerza de voz, hay un acento ortográfico que obedece a la regla general, es decir, palabra aguda terminada en N, siempre se tilda. Reloj, hay un acento, claro. Reloj, se va para acá la mayor fuerza de voz, ¿no? Es aguda. Aquí lo que tenemos es una intensidad, es una fuerza de voz, pero no me genera ningún significado distinto. O sea que tampoco es fonológico. Sumo. Yo sumo. Él sumó. ¿Se puede o no se puede trabajar así? ¿Se puede? Sí se puede diferenciar significados. Lo que demuestra, mis estimados alumnos,
que solo tendría 2 palabras con acento fonológico. Lo voy a separar. Secretaria, sumo, y ahora vamos a mostrar muchos casos más, por supuesto. Entonces, en estos dos, ustedes han visto la estrategia, estas sí tienen un acento con valor distintivo, fonológico. Los demás, las demás palabras solamente tenían un acento ortográfico porque obedecen una regla, ¿no es cierto? La regla general de acentuación, y las demás un acento prosódico. Muchachos, esto es lo que hoy vamos a aprender, el acento fonológico. Cabe mencionar que el acento nos permite diferenciar palabras. Es diferente fabrica, fabrica adornos navideños, a decir la fábrica ha quebrado, ¿sí o no? Son palabras, hay función distintiva. El acento en el castellano tiene una posición variable, por lo que se explica estas palabras, ¿no? Es un próspero empresario. Si yo prospero, será por mi esfuerzo y la bendición de Dios. Prospero. Él prosperó, que es el verbo en tiempo pasado, tercera persona. Entonces va a ir cambiando. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, ¿no? Por la ubicación yo puedo ir transformando los significados, desplazando de una sílaba a otra. Júbilo. A la clase siempre tenemos que llegar con júbilo. Júbilo. Si yo me jubilo, voy a extrañar a mis alumnos. Jubilo, ¿no? Es otro significado. Mi papá ya se jubiló y ese es otro significado, es el verbo. ¿Se dan cuenta, muchachos? Va a ir cambiando los significados. Médico, 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 también. Es posición variable, pero ojo, es en algunas palabras, ¿no? No todas las palabras presentan acento fonológico, así que ese dato es muy importante considerarlo, solo algunas. Muy bien, entonces veamos la aplicación de esta explicación en el siguiente ejercicio. A ver, todos ustedes, por favor, van a identificar en qué palabra, en qué alternativa hay acento fonológico y en la pregunta 2 que cumpla las 3 palabras, ¿no? Que las 3 tengan el fonema acento. Bien, voy a observar el chat. ¿Qué me escriben? Sus respuestas tienen que enviarlo por el chat. Voy a estar muy atenta y de hecho, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, igual, por favor, a sus órdenes, de tal manera que pueda aclarar oportunamente, ¿no? Me habían escrito por el chat. Olguita, mi tocaya. Muy bien. ¿Quién más está por acá? Fátima. Fernanda, buenos días. Sebastián. Carlitos estaba muy atento. Secretaria, ¿por qué? Porque se dice secretaría también, Anthony. Ujú. Muy bien, se están ayudando, Anthony. Excelente, ya. A ver, ustedes ya tienen que escribirme. Estoy mirando el chat, no llega ninguna respuesta todavía. A ver, muchachos, sorpréndanme gratamente. Ahí está, ya está llegando las respuestas de Carlitos, Nicole también. Ya, pero acá hay cuántos participantes. Tiene que ver
Un montón de respuestas. Tengo 41. Ujú. Y los 41 tienen que aparecer. Ya. Mentira, de repente los dos no pueden ingresar al chat, escribir, ¿no? Ya. Me conformo con que sea 20 ya. Vamos a ver ya la respuesta general. Yo siempre les sugiero que lo tomen como si fuese un simulacro, ¿no? O sea, si este domingo fuese mi examen, ¿cómo me podría, a ver, yo más o menos hago mi cálculo, ¿cómo me iría, no? ¿Cómo podría responder ese tipo de preguntas? Entonces, 50 puntos si han respondido bien, ¿ya? Cada pregunta 50. Así que, ¿quién se lleva los 100 de la mañana? A ver. Ya me dijeron la E, ¿no? Planeo el viaje. École, esta palabra es la que tiene acento fonológico. De repente no les dicen con esos términos, ¿no? Acento fonológico, pero les dice función distintiva, ¿no? Y cuando eso pasa, de hecho, ya es, porque la única que tiene función distintiva es justamente el fonológico, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a ver ahora, ¿en qué alternativa la posición variable del acento genera distinción? En todas las palabras. Ya, vamos a ver. Mm, elevo, elevó, se puede, pero información no. Instruía, abandono, abandonó, sí. Específico, especificó, pero álbumes, no. Desalojo, desalojó, integró, soborno, sobornó. Todas cumplen. En todas el acento me permite diferenciar significados. Muchachos, es la respuesta correcta. 100 puntos para todos aquellos que respondieron de esta manera. Como ven, no es nada difícil. Sumamente práctico, sencillo. Bien, todos han acertado. Excelente. Ujú. Ahora vamos a concentrarnos en la entonación, el tono. ¿Habrá una diferencia entre estas? Claro, cuando hablamos de entonación nos referimos a toda la línea melódica. Es decir, cuando yo emito un enunciado, por ejemplo, los alumnos del aula, si no me equivoco, a ver si la memoria no me falla, el aula 71, ¿verdad? Yo soy muy malísima para recordar así datos que aula, ya me olvido. Yo solamente sé que me toca clase de 8 a 10 y ahí queda. Así que ahora un esfuerzo. Los alumnos del aula 71 son muy estudiosos. Estudiosos. Ya. Vean, en este caso, la oración va a tener diferentes tonos. Dentro de ello puedo encontrar tono alto, tono bajo, alto, bajo y el último tono al que se le llama tonema va a ser bajo, va a ser descendente, ¿no? Los alumnos del aula 71 son muy estudiosos. La inflexión tonal decae. Esto significa que estamos en una oración llamada enunciativa. Entonces hay una línea melódica, se llama oración enunciativa, aseverativa, también se le llama declarativa, en fin, esos tres se puede utilizar. Entonces,
Resumen, la entonación es toda la línea melódica, de principio a fin. Hay sumatoria de tonos. El tono final es lo que nos interesa, la altura musical, el tono final, en este caso que es descendente. Si yo quisiera crear un nuevo significado, una nueva oración, puedo lograrlo y decir, los alumnos del aula 71 son muy estudiosos. Sí, por supuesto, efectivamente. Lo puedo convertir a una pregunta. Y cuando eso pasa, ay, 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 es que estamos empleando el tono para diferenciarlo, ¿no? Al momento de escribir, obviamente que voy a recurrir al signo, pero en la pronunciación, o sea, cuando lo hago de manera oral, no ha sido necesario, ¿no? Los alumnos del aula 71 son muy estudiosos. En nada hubiera alterado si es que no hubiese cambiado la inflexión. Cuando sea una oración de este tipo, oración interrogativa, directa, bueno, se le llama directa porque tiene signos de interrogación. Interrogativa directa total. Se dice que es una total cuya respuesta es afirmativa o puede ser negativa. ¿Son muy estudiosos? Sí, por supuesto. No, no son estudiosos. Yo puedo responder de dos maneras únicamente. Muchachos, la primera oración enunciativa, la inflexión descendente. La segunda interrogativa directa total, la inflexión es ascendente. Para que ustedes ya no se compliquen la vida y ya tengan que asegurarse con una temática, ¿no? Que es puntual. Acá no, mi objetivo no es complicarles la vida. Les digo así, claro y directo. En estas dos oraciones únicamente hay función distintiva del tono. En ninguna otra oración más van a poder encontrar función distintiva del tono. Debido a que, si yo tuviese una oración que diga, eh, ¿cuántos alumnos del aula 71 participan en clase? ¿Cuántos? Esa también es una pregunta, ¿sí o no? Y la inflexión es hacia abajo. Si yo elevo, ¿voy a crear otra oración? No, no, se mantiene como pregunta. Si yo tengo una oración como jóvenes, repasen las clases, por favor. Es un mandato. La inflexión tonal es hacia abajo. Y yo, al elevar la inflexión de voz, ¿podré crear una nueva oración? Tampoco. Resumen, esta es la única, solo en estas dos clases de oraciones. De pregunta la puedo convertir a afirmación o de la afirmación la puedo convertir a la pregunta. Ahí nada más hay tono, muchachos. Por lo tanto, esto es lo que tenemos por acá. La entonación es toda la línea melódica. Es la sucesión de inflexiones de voz y esa inflexión tonal puede ser de tres tipos: ascendente, descendente, horizontal. Entonces, vamos a estudiar cada uno de ellos y acá el ejemplo para que se den cuenta cómo el tono final, el tonema, es lo que nos va a permitir diferenciar la clase de oración, ¿no? Resolvió el conflicto judicial. Está afirmando. Lo convierto a pregunta. ¿Resolvió el conflicto judicial? Es pregunta. Hay
Nada más puede haber tono con valor distintivo. Pero como hay 3 clases de esos movimientos, de esas inflexiones, de esas variaciones en la inflexión de voz, vamos a estudiarlos por acá. Ahí está. Fíjense, son de 3 tipos. Van a ser descendentes, cuando tengamos las imperativas. Lo que quiero que ustedes noten claramente es la clase de oración para que puedan generalizar. Todas las que son imperativas o exhortativas tienen la inflexión hacia abajo. Entonces, participa en esa campaña. ¿Quién? Tú. Entonces, le voy a poner Pablo, un vocativo para poder ayudar un poco más, para precisar que se trata de una oración imperativa. Pablo, participa en esa campaña. Estaría ordenando, ¿cierto? Y algo importante, tiene que ir con la coma porque ese es el vocativo. Si yo no le coloco coma, sería el sujeto, ¿sí o no? Entonces, la oración imperativa, Pablo, haz la tarea. Pablo, cierra la puerta. Pablo, participa en clase. O me encuentre en una oración imperativa o exhortativa, la inflexión tonal es Uy, se movió todo mi cuadro. La inflexión tonal es descendente. Señor, entregue estas llaves, ¿no? Vamos a ponerle también imperativa. Qué amable. Esta la voy a transformar, la segunda, porque ya acá le puse un vocativo para que pueda darse, ¿no? Mayor claridad en cuanto a la orden. Puedo poner aquí, José compró un libro ayer. Ahí, mejor me quedo con una oración cortita. José compró un libro. Esta quedaría como una oración enunciativa, ¿no? Claro, porque estaría afirmando algo. José compró un libro. Qué amable es esa señora. El signo ya me ayuda muchísimo. En una oración de tipo exclamativa. Exclamativa. Y si digo, ¿cuándo cambió de opinión? Este cuándo es un pronombre interrogativo. Cada vez que ustedes tengan una oración que empiece con un pronombre, ya sea que con tilde, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Esas se llaman oraciones interrogativas directas porque tiene signo de interrogación, pero se llama directa parcial. Parcial o pronominal. ¿Debido a qué se le llama así? Porque tiene un pronombre interrogativo. Con esa clase de oraciones interrogativas, el tono final siempre es descendente. Pero un dato importantísimo que no podemos olvidar es que el tono va a poder ser fonológico, ¿no? O sea, va a tener función distintiva solo en esta clase de oración.
Muchas oraciones existen con inflexión tonal descendente, pero únicamente la oración enunciativa es la que va o es aquella oración en la que se va a dar el tono para diferenciar las oraciones. ¿Y cómo yo voy a saber que es ascendente? Bueno, la única oración que tiene la inflexión de tipo ascendente es esta, pues, la oración directa total. Se llama total o absoluta. Es la única, no hay otra oración. Es aquella que se responde con sí o con no. ¿Sonó la alarma? ¿Te inscribiste en ese curso? ¿Llegó al puerto? Etcétera. La única que es ascendente. ¿Y cómo sabré que es horizontal? Aunque la mona se vista de seda, punto suspensivo. A caballo regalado, punto suspensivo. 5 por 8 igual, punto suspensivo. No es una idea completa. Por lo tanto, yo no puedo saber si es ascendente o descendente. Me queda como horizontal. ¿Sí, chicos? Ahora sí, seguro que hay preguntas. A ver, voy a irme al chat. ¿Habrá alguna pregunta? A ver, Realmente no es necesario que empiece con cómo, cuándo o qué. siempre que comience con el cómo, cuándo, qué, hija, se va a llamar oración interrogativa, directa, parcial o pronominal. Siempre, porque hay un pronombre que va a encabezar la pregunta. ¿Qué leíste? ¿Quién te ayudó? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Siempre que haya un pronombre para encabezar, un pronombre interrogativo para encabezar esas oraciones, el tono no tiene valor distintivo. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué? ¿Cuándo cambio de opinión? La inflexión es hacia abajo. Si yo lo hago hacia arriba y digo, ¿cuándo cambió de opinión? Estoy forzando, obviamente la pronunciación natural no es así. ¿Cuándo cambió de opinión? Sigo preguntando, no he creado una nueva oración. Por eso es que aquí no hay función distintiva de tono. En cambio, al decir, ¿sonó la alarma de la tienda? Estoy preguntando y puedo convertirla a una afirmación. Sonó la alarma de la tienda. ¿Te inscribiste? Ah, te inscribiste. ¿Llegó al puerto? Llegó al puerto. A ver, hija, ayúdame. ¿Se entendió? Profesora, Ya está. Bien. A ver, ¿alguien más tiene quizá alguna consulta? Si está todo bien, no sé, Miss, ¿y el horizontal cómo lo describiría? en la horizontal, hija. Sí. A ver, primero una pregunta, si a mí en la práctica me piden, ¿no? Identifique la alternativa que presenta inflexión tonal horizontal. Es un enunciado que no se ha concretado, es incompleto. Cuando les dije, a ver, vamos a escribir por acá un ejemplito. Aunque la mona se vista de seda, ¿cómo termina el refrán? Una se ¿Cómo es? queda. Ah, claro. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Falta, ¿sí o no? O cuando digo, por ejemplo, 5 por 8 igual, igual que 40, ¿sí o no?
Ah, está incompleto. Perdón, ¿qué? Entonces, como son enunciados incompletos, yo no puedo determinar si es hacia arriba o es hacia abajo. La inflexión queda trunca, ¿no? Hay un vacío. Por lo tanto, a eso lo voy a representar con horizontal. Y eso es lo que dice acá. En casa de herrero, ¿cómo se termina? ¿Cómo debe concluir la idea? A ver, en casa de herrero, ¿sí? ¿Conocen ese refrán? En casa de herrero, ¿qué pasa? Hay cuchillo de palos. Hace el bien y acá la idea no está completa. El múltiplo de 10 no está completa. Eso es lo que caracteriza una horizontal, hija. Y además va a ser bien fácil de reconocer porque va a estar los 3 puntos suspensivos como muestra de que no ha concluido la idea. ¿Sí? ¿Ahora está claro? Sí, mis gracias. De nada, hija, con el mayor gusto. Y la función distintiva del tono, ahí lo van a ver mejor, ¿no? Ahí pueden aprovechar en hacer su foto, su captura de pantalla. Acá se aprecia mucho mejor esto, ¿no? Tenemos solo 2 clases de oraciones, lo que ya les he estado mencionando. La oración enunciativa, la declarativa o aseverativa. Así se llama, ¿no? Yo lo puedo conocer como enunciativa, declarativa, aseverativa. Y esta es la que brinda una información de manera afirmativa o de manera negativa acerca de un hecho, de un suceso. Ocultó la información. Esa es una oración enunciativa. La inflexión es hacia abajo. ¿La podré convertir a una pregunta? Por supuesto. Ocultó la información y se ha convertido a la interrogativa directa, total o absoluta. A esta la van a reconocer siempre porque dentro de esa estructura oracional no va a tener ningún pronombre. No va a haber ningún pronombre, ¿ok? Ningún pronombre interrogativo. Y la respuesta siempre será afirmación o negación. ¿Ocultó la información? Sí. No, tengo solo 2 posibilidades. Entonces ya todo está dicho, está claro, el tono te diferencia estas 2 clases de oraciones. En cambio, el acento nos diferenciaba palabras. A ver, debe haber alguna pregunta tal vez. Ujú. Ahí está, André estaba completando las frases. Muy bien, Piero, gracias. ¿Todo claro, chicos? A ver, escríbanme algo por el comentario. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Que me podía repetir de nuevo de la oración enunciativa? No la entendí bien. Claro, hija. Una oración enunciativa se caracteriza por presentar una información de manera afirmativa o de manera negativa acerca de algo, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país plurilingüe. Estoy informando acerca de algo, acerca de mi referente que es el Perú. El Perú es un país plurilingüe. La inflexión de voz, mi tono final va a ser hacia abajo. El Perú es un país plurilingüe. Afirmo algo, informo sobre algo. Esta es la oración enunciativa, declarativa o también llamada aseverativa. ¿Qué tipo de tono tiene? Descendente. El tono es hacia abajo.
Le voy a eliminar este cuadro que me interrumpe. Ahí está. La inflexión tonal de esta oración es hacia abajo. Tú misma pronúncialo y te vas a dar cuenta. El tono decae. El Perú es un país plurilingüe. Pero si esto yo lo quiero convertir a pregunta, a ver, hija, tú misma lo podrías leer como pregunta, a ver, para darnos cuenta cómo es tu pronunciación. ¿El Perú es un país plurilingüe? Ajá, has elevado la inflexión de voz y a esa se le llama oración interrogativa directa total. Voy a copiarlo para ser más rápido. A ver, y le voy a colocar obviamente el signo porque en la escritura, ay, perdón, es necesaria, ¿sí? La presencia de este signo. Se llama oración interrogativa directa total. ¿Y muchachos? Entonces, hija, con respecto a tu pregunta, ¿cómo es una oración enunciativa? Te informa acerca de algo. A ver, yo puedo decir quiénes están acá. Piero André Robles Chávez es alumno del aula 7.1, ciclo ordinario. ¿Qué más? Elizabeth Nicole participa en clases. Es una información acerca de algo, es una enunciativa. Ahí hay tono, porque luego lo puedo convertir a pregunta, ¿no? Y decir, Elizabeth Nicole participa en clase. Sí, sí participa. No, no participa. Tengo dos posibilidades para responder. Hija, ¿con eso se entiende? Profesora, gracias por aclarar mi duda. No te preocupes. Al mínimo, así por más chiquitito que sea, por favor, Miss, díganlo. Sí, ¿puede volver a repetir el segundo enunciado? ujú. Cuando ustedes tengan una oración que no tenga dentro, no tenga nada de pronombre, no diga, por ejemplo, ¿qué lengua se habla en el Perú? ¿Dónde se ubica la lengua más hablada en el Perú? ¿Qué región? ¿Qué provincia? Cuando no aparezca qué, quién, dónde, cuándo, cómo, ¿sí? No aparezca, sino que simplemente el tono es lo que genera que haya la pregunta, porque esto lo leo así, ¿no? El Perú es un país plurilingüe con la inflexión hacia arriba. A esas oraciones se les llaman directas totales. ¿Por qué se les llama directa? Acá lo vamos a entender mejor. Todas las oraciones interrogativas directas van a presentar signo de interrogación. ¿Tienes negocio? Es inflexión hacia arriba, la flechita. Y se responde con sí, no. Y si yo dijese, ¿qué vendes? ¿Cuántos clientes tienes? Esa es otra cosa. Tiene qué, o cuántos, o cuáles. ¿Cuáles son los productos que más vendes? Si yo tengo esos pronombres, por eso la palabra pronominal, ¿no? La oración se va a llamar interrogativa directa parcial o pronominal, cuya respuesta es diferente de sí y de no. ¿Qué negocio produce muchos beneficios? ¿Qué negocio? La venta de comida, la venta de abarrotes, etcétera. La respuesta va a ser diferente de sí y de no. En cambio, ¿tiene negocio? Sí, no. Esa es la directa absoluta. Es aquella donde el tono, la inflexión es ascendente. Y además, esto mismo yo la puedo convertir en una afirmación. Tienes negocio. Por eso es que en ambos puedo jugar con el tono. En cambio acá no, el tono siempre va a ser para abajo, siempre, siempre descendente. Si yo lo elevo, no voy a crear otra oración, seguirá siendo una pregunta. A ver, hija, dime con toda honestidad, ¿se mejora un poco la idea?
Sí, Miss. Listo, excelente. Entonces, vamos para adelante. Vamos a ver con este ejercicio, se va a consolidar mejor. Quiero por favor que lo desarrollen como que fuese una práctica, un simulacro. ¿Ya está? A ver, vamos entonces primero voy a mirar sus respuestas. ¿Quiénes han cumplido? Carlos nada más ha hecho la tarea. Carlitos, muy bien, Carlitos. ¿Y los demás qué ha pasado? A ver. Ah, también Olguita. Ujú. Ya la gente se puso las pilas. Olguita, Sebastián, Romeri, Azu, Olga. Ese es mi primer nombre, ¿ah? Olga Elba. Ya está, mi tocaya está, pero imparable. Ya, muy bien. Entonces vamos a responder para todos. ¿Qué dice acá? El tono, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos para el futuro, amigo? Yo voy a descartar al toque, porque la palabra cuál es un pronombre. Ahí no va a haber función distintiva del tono, de ninguna manera. Por la razón que les expliqué, no me va a permitir crear otra oración. ¡Qué alegría! Es una exclamativa y las exclamativas tampoco tienen función distintiva. ¿Cuál? Bueno, ahí está. En quién le brindó, quién también es un pronombre. Así que me queda a ojo cerrado que mi respuesta sea la de ¿valoró el efecto de las hierbas? ¿Valoró? La- Acá hay una pregunta. Puedo convertir tranquilamente en una afirmación y decir, ¿valoró el efecto de las hierbas medicinales? Allí hay tono. Ahora cambia la cosa porque me piden también acento y tono. Ujú. A ver, esto es muy fácil, recontra fácil. Si en un examen te preguntan, no quieres perder tiempo, entonces tienes que ser sumamente rápido y dices, voy a descartar quiénes, porque como es un pronombre, no va a haber función distintiva del tono. Descarto. Violeta, firma. Acá hay orden, es una imperativa. Cuando es imperativa, no hay función distintiva del tono. Nos gustaría saber cuántos. ¿Cuántos? Hay una interrogación. Descarto. Tampoco el acento me ayuda acá para nada. Mostró. Mostro. No se dice así, ¿no? Entonces el acento no cumple función distintiva. Más que en la E, sí, porque puedo decir adopto medidas, yo adopto, o puede ser adoptó medidas. Entonces acá el acento trabaja tranquilamente. Pero también tengo que comprobar, voy a poner un colorcito intenso ya. O sea, el acento trabaja muy bien aquí, pero ahora tengo que asegurarme que el tono tenga función distintiva. Adoptó medidas mucho más rigurosas.
puedo convertir a pregunta, ¿no? Por lo tanto, sí hay acento y tono. La respuesta es la E. Felicitaciones, mis queridos alumnos y alumnas, porque sí, esa es la respuesta ganadora. Todos han acertado. Lo máximo este grupo, ¿ah? Muy bien, ahora sí, ya para culminar con todo lo que es acento y tono, si tienes alguna pregunta, por favor, dímelo. Y si no, vamos a pasar al estudio de la sílaba. Todo claro, Miss. Muy bien, gracias. A ver, espero que todos también estén con esa misma idea. Y si no, ya saben, pregunten. Muchachos, les presento la sílaba. ¿Qué cosa hay que saber de la sílaba? Primero, ¿qué es una sílaba? Recordarán ustedes la etapa escolar, ¿no? Algunas profesoras muy dinámicas, muy didácticas, hasta con palmaditas, hacían la segmentación de la palabra, ¿no? Por ejemplo, pastillas con palmaditas de repente. ¿Qué más les enseñaron? Seguro que les dijeron que siempre que se forma una sílaba, tiene que estar una vocal. La vocal es fundamental. Por ejemplo, una sílaba, a ver, la uva, estar en fruta, manzana, piña. Voy a empezar con lo más elemental para darnos cuenta de esto que les acabo de mencionar, que todas las sílabas sí o sí deben tener una vocal. La vocal por sí sola puede formar una sílaba. U, ¿no es cierto? Es una sílaba. Va es sílaba. Manzana. Sí, tiene 3 sílabas esa palabra. Pero en cada sílaba nunca va a faltar la vocal. Jamás va a faltar. Entonces tengo por acá ma, la A, vocal, vocal y vocal. Imposible que falte entonces. La vocal es el núcleo. Por lo tanto, sílaba es la mínima unidad de pronunciación. ¿Y qué es lo mínimo que puedo pronunciar? Una vocal. Una consonante no se puede pronunciar, muchachos. Se requiere que vaya acompañada de una vocal. Por eso la otra definición de sílaba también es un conjunto de segmentos. Cuando digo segmentos me refiero a vocales y consonantes, ¿no? Agrupados siempre alrededor de un núcleo. Ese núcleo es la vocal. Paz, una sílaba que tiene el núcleo, pero también sus acompañantes. Esos acompañantes es lo que llamamos margen silábico. Si están, las consonantes cumplen esa función de ser márgenes. Si están antes del núcleo, se llama margen silábico anterior o también margen prenuclear. Si van, disculpen, si van después del núcleo, margen silábico posterior o margen postnuclear, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a separar? Eso es un dato sumamente importante. Hay algunas reglas que se van a aplicar, pero para eso necesito conocer primero diptongos, triptongos, necesito saber la secuencia vocálica. Así que voy a hacer
un pequeño adelanto. Examen. Desobediente. Mm, ah, Viuda. Uruguay. Mm, Infiel. Bueno, voy a necesitar más espacio, pero a ver, ¿dónde más? ¿Cómo lo agrando acá? Ya. Vamos a ver lo siguiente. Cuando tengamos la X entre dos vocales, no va a ser, ojo, no va a ser difícil recordar esto. La X se va a ir con la segunda vocal. Y lo separo de esta manera. E, sa, men. En desobediente, obediente, des sería la negación, pero yo no voy a separar des porque no me están pidiendo segmentar morfemas, sino sílabas. Y la sílaba básica está constituida por consonante vocal o solamente por una vocal. Por lo tanto, tendría que ser de, o, de, y acá, aunque todavía no les explico, pero creo que la mayoría ya tiene una noción de lo que cosa es un diptongo, de lo que es un diptongo. Es la secuencia de dos vocales que se van a pronunciar en una sola sílaba, en una sola emisión de voz. Desobediente. En el caso de la palabra boa, dos vocales abiertas se tienen que separar. Es lo que se llama yato. View. Es imposible que separe este bloque. ¿Por qué? Porque hay un diptongo. View. La vocal solita forma sílaba. Uru. Pero acá ya tengo tres vocales. No las puedo separar por ninguna razón. In. Infiel. Fiel, diptongo. Inhumano. Si la vocal solita se puede pronunciar, yo no voy a separar in, sino que la I, la H no va a ser impedimento, puedo formar sílaba tranquilamente, ma y no, inhumano. Bien, entonces, dicho esto, me voy acá. La palabra deshielar. No voy a hacer des y la palabra hielar, ¿no? Sino de consonante con vocal. Alcohol se separó O con O porque se trata de un yato simple. Ahora vamos a ver los yatos. Con más ejercicios, más práctica. Cohibidas. La H no se relaciona con ningún sonido. Por lo tanto, digo la H no debe impedir la formación de una sílaba. Su, bo, ¿por qué lo separo así? Porque tengo que buscar la sílaba, estructura básica de la sílaba que es consonante y vocal. Su ya es una consonante vocal. Vo, consonante vocal. De esta manera se cumple pues lo que les dije de la X entre dos vocales, se va con la segunda vocal. Pero esto se va a entender mucho mejor cuando ya tengamos una noción clara acerca de diptongos, triptongos y de yatos. ¿De acuerdo? Pero para llegar a eso, vamos a trabajar la clasificación de sílabas. ¿Ya? Primero vamos a hablar de
Sílaba libre o abierta. Sílaba cerrada o trabada. ¿Ya? Otra, sílaba tónica y sílaba átona. Sílaba átona con estas clasificaciones. ¿Ya? A ver, una ilustración sumamente sencilla, fácil para recordar cuando se trata de sílaba libre. Por ejemplo, ¿en qué está terminando la sílaba? En una vocal. Eso es la sílaba libre o abierta. Trabada. Vamos a tener transportes. Si separamos transportes. ¿En qué está terminando? Bueno, aquí termina en grupo consonántico, válido. Acá termina en la R y termina en la S. ¿Y qué son? Consonantes. Será cerrada cuando termina. Consonantes. ¿Y cuándo será tónica? A ver, vamos a tener papel. Papel. Paramos en sílabas. La que recibe la mayor fuerza de voz es esta, ¿no? Papel. Esa es la tónica y la átona sería la que carece de esa fuerza de voz, la sílaba pa. Televisor. Paro. Televisor. ¿No es cierto? Entonces ahí aparece la que tiene mayor fuerza de voz, televisor, la última. Entonces las átonas serían estas tres. Esa es la que carece, no tienen la intensidad, carecen de la fuerza de voz. Sí, chicos y chicas lindas, a ver, por favor, ¿se entiende? Cualquier duda que tengas, por favor, házmela saber. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Miss, todo claro. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí, dicho esto, ya está la clasificación de la sílaba, ya sabemos cómo se estructura la sílaba, pues nos vamos a estudiar la secuencia. Vamos a estudiar la secuencia de Miss, vocal. Sí. Sí, disculpe hija. por interrumpirla, pero cuando se hace la separación, ¿tiene que haber una vocal ahí? ¿Dónde, hijita? Cada vez que se hace la separación en las palabras debe haber una vocal. Claro, porque la sílaba no podría formarse por una consonante nada más, nunca. O sea, yo no podría hacer esto, ¿no? Por ejemplo, la P no va a poder sonar solita, tiene que ir acompañada de la vocal. Lo mínimo que yo voy a poder pronunciar, lo que es posible en realidad pronunciar es la vocal. La consonante no. Por eso en cada separación, acá papel tiene 2 sílabas. Y si yo hubiese dicho papeles, habría 3 sílabas, ¿no? Papelones, papelones, 4 sílabas. Pero en cada sílaba tiene que haber necesariamente una vocal porque ese es el núcleo, ese se llama el elemento de mayor sonoridad. Así que siempre habrá una vocal en una sílaba. ¿Listo? ¿Listo? Ya, entonces
Ahora voy a presentarles en el caso de los homosilábicos. Homosilábicos tenemos el diptongo y el triptongo. ¿Por qué se les ha llamado homosilábicos? Porque se van a pronunciar en una sola sílaba. Por ejemplo, voy a empezar con esto, con el grupo de los diptongos. Es la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿no? Eso es lo que dice el diptongo. Vamos a ir señalando lo siguiente. Dentro del homosilábico vamos a tener diptongo y triptongo. Empecemos con el diptongo, pero para ello tienen que recordar un dato importantísimo. ¿Cuál es ese dato importantísimo? Que hay dos clases de vocales, vocales abiertas y vocales cerradas. Vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son la vocal A, E, O, y las vocales cerradas son la I y la U. Entonces, vamos a ver cómo se combinan estas. Primera estructura, una abierta más una cerrada. Restaurar. A es abierta y la U es cerrada. Aquí hay un diptongo. Prohibido. La O es abierta y la I es cerrada. Y la H no impide que se forme la sílaba. La cerrada más la abierta. La I, paciencia. La I es cerrada y la E es abierta. Por lo tanto, digo que acá hay un diptongo. Cerrada más cerrada, pero tienen que ser distintas, diferentes. La U es cerrada, la I es cerrada. Ruinas, muy, lingüística, piu, piura, ¿no? Cuando decimos piu, era listo. Entonces, lo más importante que quiero que recuerdes de esta combinación es que la que recibe la mayor fuerza de voz siempre será la vocal abierta. Jóvenes, quiero que me presenten dos casos con este modelo, dos con este modelo, es decir, abierta, cerrada, cerrada, abierta y cerrada, cerrada. En total, 6 ejemplos de diptongos por el chat. Y yo sé que lo pueden hacer, ¿ok? Un segundito, por favor. Un segundito no, te demorarás un minutito. ¿Ya? ¿Listo? Ok, a ver, empecemos. 6 ejemplos de diptongos, pero siguiendo esos modelos. ¿Listo? A ver, a ver, a ver, a ver.
Jóvenes, todavía no encuentro respuestas. A ver, ¿qué pasó? Ahí está Fernanda, muy bien. Ya, ojo, ¿ah? Cerrada, abierta o abierta cerrada y dos cerradas que sean diferentes. Eso es lo que nos pide esta combinación, ¿no? Así que les pedí 2 de cada uno. Mira, profesora, qué pesada, ¿por qué tiene que ser así? Es una pregunta clásica en admisión, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta, además, que es la vocal abierta la que va a recibir la mayor fuerza de voz. ¿Qué pasaría si la cerrada recibe la mayor fuerza de voz? Ya no se pronunciaría en una sola sílaba. Ya no se trataría de un diptongo. Se estaría presentando la separación y ahí surge el yato y se llama yato acentual. Por eso remarco, siempre tiene que ser la vocal abierta la que reciba la mayor intensidad, la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, espero que aparezca, pero así, cantidad. A ver, Sebastián. Ujú. Ahí está, muy bien. Ya, pero un detalle, Sebastián. Aéreo no tiene lo que es dos vocales cerradas iguales. Ahí están abiertas, abiertas. Aéreo, Sebastián, tiene yato. Aéreo, ¿no? Esa es la única palabra. Ajá. Ujú. Muy bien, muy bien. Sorpréndanme, triunfo. Ajá, muy bien. Si esa clase, ahí está, Olguita, ciencia. Ujú. Ya, Sebastián, Boreal está en el grupo de abierta con abierta, que se van a separar y eso se llama yato. Y queremos que sea en una sola sílaba. A ver, Sebastián, tú puedes. Mira, tu nombre tiene yato, Sebastián, perdón, tiene diptongo. Sebastián, Tian, se pronuncia en una sola, ¿no? Ahí tienes un diptongo. Ya está. A ver, ¿nadie más se anima? Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué? Rocío también se animó. Peinar causa. Excelente. Si hay dos cerradas, Anthony. Si es que hay dos cerradas, ¿pero qué cerradas? Si hay dos cerradas, Anthony, que sean iguales, por ejemplo, si yo tuviera una oración de este tipo, oración, digo palabra como tita, y ta. Al momento de separar la palabra tita, tengo la i, que son iguales, dos cerradas iguales, o la palabra du, un, piro, que es el magistrado romano, dos cerradas iguales, ¿qué me van a dar? Una separación. Y a eso se llama el yato. Lo que yo busco en diptongo es que sea así. Por ejemplo, ruido, ruido, viuda. A esto se le llama diptongo. Diptongo, ¿no? Tienen que ser cerrada más cerrada, pero diferentes. Si son cerrada, cerrada iguales, eso se llama yato. Y se llama yato simple. Entonces Miss, vamos a pero ver por aquí. si una de las cerradas llevaría tilde, ahí seguiría siendo hiato o ya se volvería diptongo. Pero ¿en cuál me preguntas? ¿De este tipo? ¿Dos cerradas diferentes o dos cerradas iguales? ¿En qué caso me dices que debería llevar la tilde? De En repente, dos cerradas iguales. si es dos cerradas
iguales, van a seguir siendo hiato, pero no se va a llamar hiato acentual, va a seguir siendo hiato simple. Pero si yo tengo, por ejemplo, cuídate, ¿no? Cuídate, tengo dos cerradas, sigue cumpliendo la regla, dos cerradas que son diferentes y se pronuncian una sola emisión de voz, cuídate, sigue siendo diptongo, y la tilde nada tiene que ver aquí, porque acá lo que estamos analizando es que se pronuncien en una sola emisión de voz. Si es que hay tilde, es porque se trata de una palabra esdrújula, ¿no? Una palabra esdrújula. ¿Sí, campeón? Así que acá no va a afectar en nada. Entonces, vamos O a sea, mirar por aquí. Dime. cuando son cerradas diferentes, ahí como que no afecta, pero cuando son iguales sí. ¿Me podrías dar un ejemplo donde sean cerradas iguales y que tenga tilde? Es que no va a afectar en nada. Si tengo cerrada, así le coloque tilde, no tiene que afectar en nada por la sencilla razón de que se van a separar. La palabra tía, ¿no es cierto? Vamos a separarlo. Tía, si estaba con la tilde, ¿no es cierto? Tía, ese era un hiato acentual. De repente se están confundiendo porque todavía no llego al hiato acentual, sino que tomé el ejemplo por los que he visto en el chat que me están indicando de repente ya ejemplos de hiato, ¿no? Hay dos clases de hiato. Vamos a ver el hiato acentual y el hiato simple. El hiato acentual se va a mostrar cuando la vocal cerrada, que puede ser la I o la U, reciba la mayor fuerza de voz y tenga que separarse de una vocal abierta, ¿no? Y tenga que separarse de la vocal abierta que puede ser la A, la E o la O. Entonces, si puntualmente me preguntas, tengo dos cerradas que sean iguales, I con I, U con U, le coloco tilde, ¿afecten algo? No afecten nada. La tilde será porque se trata de alguna regla general. En cambio, si tengo dos cerradas que sean diferentes, una de ellas lleva tilde, ¿va a afectar en algo? Tampoco tendría que afectar en nada porque va a seguir siendo el diptongo. No puedo jamás separar, en este caso, viuda. En una sola emisión de voz se va a pronunciar y no lo voy a poder separar de ninguna manera. Lo que sí sucede la separación cuando la cerrada está tildada es en el caso de hiato acentual. Tía, búho, ¿no? Búho, por ejemplo, acá. O de repente la palabra le y a. Ahí tendría que separar. ¿Y por qué separo? Porque este es un caso de hiato acentual. ¿Y cómo yo sé que es hiato acentual? Porque tiene la vocal cerrada con la mayor fuerza de voz, la que se tilda y se tiene que separar de la vocal abierta. Una O es abierta. La I se separa de la A y la A es una vocal abierta. ¿Listo? Ya está. Bien. A ver, chicos, ¿está quedando claro eso? Ahí están los modelos, cómo tiene que siempre presentarse. Aquí selección, bueno, está con una tilde. Acabo de recalcarles que la vocal abierta es la que siempre va a estar con la mayor intensidad y si va con tilde es porque obedece a una regla. Aquí obedece a la regla de las agudas. Palabras agudas terminadas en N siempre se tildan. Lingüística son cerradas diferentes. Siempre se va a pronunciar en una sola emisión de voz. Y la tilde nada en afecta, no afecta en nada porque la tilde aparece ya que lingüística es una palabra esdrújula. Y las esdrújulas siempre se van a tildar. Bien, muchachos, entonces voy a ver si hay algún comentario. Vamos a ver todas las que tienen alguna pregunta o comentario. Adquirir no es diptongo, Olga, porque adquirir tiene solamente la pronunciación ki, no hay secuencia de dos vocales.
No, sí, solo que ya he visto, dice ya. Ya, Anthony. Chita es un hiato simple, claro, claro que sí. Chita es un hiato simple, son dos vocales cerradas iguales. Muy bien. Entonces vamos nuevamente a nuestro cuadro. Esto es lo que se llama diptongo, el grupo homosilábico donde va a haber la secuencia de dos vocales que se van a pronunciar en una sola sílaba, en la misma sílaba, y las combinaciones posibles son estas tres. Abierta a cerrada, cerrada más abierta o dos cerradas diferentes. Luego, ahí hemos terminado con diptongo, tenemos los triptongos, que también es un grupo homosilábico. La secuencia de tres vocales que se van a pronunciar en una sola emisión de voz. ¿Dónde están los ejemplos de triptongo? Está acá. Y la única combinación que vamos a encontrar es cerrada más abierta más una cerrada. Y es la vocal abierta la que va a recibir la mayor fuerza de voz. La mayor intensidad es de la vocal abierta. Por eso decimos wow. Ahora, la que tiene más intensidad es la vocal A. Y siempre el orden será cerrada, abierta, cerrada. No vayan a confundirse y pensar, profesor, acá se puede formar diptongo, U con A con U. Nunca. Es solo un grupo que se llama triptongo. Abreviáis. ¿Está con tilde? Claro, porque abreviáis es una palabra aguda. Termina en S. Y la que va a estar tildada siempre es la vocal abierta. Andahuaylas. Guay, ¿no? Ahí está la vocal abierta. Averigüéis. Eis. Averigüey. Güey. La U está con la diéresis para que suene, obviamente, y la E y la I, y sigue este modelo. Triptongos. Buey, miau, wow, semiautomático, Uruguay, Paraguay, Recuay, etc. Hay un montón de ejemplos para triptongo. Y lo otro es el yato. Y tenemos dos clases de yato. El yato simple y el yato acentual. Vamos a empezar con el yato simple. El yato simple considera a dos vocales abiertas y que tienen que separarse. K, R, C son abiertas. Loor, alcohol, leer, Romeo. A ver, vamos a buscar otros ejemplos. Romeo. Ay, lo malo que estos cuadritos son pequeños y quizá no se vea, ¿no? Ahí está, E con O separado. Boa. Dos vocales abiertas siempre se separan. O dos vocales que sean cerradas, igualitas. Antihistamínico, I con I. U con U son cerradas, iguales y se separan. Se separan. Y eso corresponde al yato simple. ¿Está bien? Si gustan, pueden hacer su captura de pantalla. Otro. ¿A qué se refiere con lo que es el yato acentual? Vamos a ver por acá. En el yato acentual hay dos combinaciones. La vocal abierta más la vocal cerrada o la cerrada más la abierta. Pero teniendo en cuenta siempre que es la vocal cerrada la que debe recibir la mayor fuerza de voz y debe estar tildada. Maíz. A es abierta y la I es cerrada. ¿Recibe la mayor fuerza de voz? Por supuesto. De, so, ir. La I es cerrada.
¿no? Y se separa de la O, que es una abierta. Fríe, la I es cerrada, se separa de la vocal E, que es abierta, y va a estar tildada. Así es como nosotros diferenciamos el hiato simple del hiato acentual. Por favor, por el chat me van a presentar un ejemplo de triptongo, nada más, uno, un ejemplo de hiato simple y un ejemplo de hiato acentual. ¿Sí? 3 palabritas nada más. Voy a mirar el chat. Empecemos, por favor. Sí, no se olviden. Antihispano. Muy bien. Fernanda, falta uno de triptongo y uno de hiato acentual. Uruguay, ya está, Olguita. Tío, tío es acentual. Chita es simple. A ver, y Waze, un triptongo. Coibo, acentual. Muy bien. Cacao, Francisco, muy bien. Ríe. Ujú. Muy bien, Olguita. Vamos, muchachos, ¿y los demás qué están haciendo? Supongo que están resolviendo las preguntas ya. Los puntitos. Ya, no hay problema, no hay problema. Sí, comprendí, no te preocupes, Anthony. Catacaos, acariciáis, triptongo. Bien, Fernanda, felicitaciones. Bien, muchachos, creo que con esto nos preparamos para este ejercicio. Hoy vamos a tomar unos minutos para repasar. Les voy a evaluar desde la semana 1 hasta la semana 4. Así que el tiempo va a ser muy importante aquí. Vamos a trabajar primero esto, hay que cumplir con lo programado y con algunos minutos que nos pueda quedar va a ser el repasito. ¿Está bien? A ver, continúen por favor trabajando este ejercicio número 3. Ya está la respuesta. Vamos a ¿Ya analizar la hay, profesora? la E, vamos a ver. Ya. Voy a contar primero en cada uno porque es la única manera de saber cuál tiene más.
resuelve. Yo voy a resaltar solo las vocales, pero entendiendo que en realidad el diptongo cuando separamos sería así, ¿no? Re, suel, y ahí estaría, ¿no? Entonces no voy a ir separando porque el tiempo aquí se va. Se van unos segundos valiosos, pero voy a resaltar sí con colorcito para que puedan ver dónde estaba el diptongo. Ya, por lo menos en la A hay 3. Vamos a ver cuántos hay en la B. Hay 2, ¿no? En la C, leer es un yato, descartado. Nuevo diptongo. Había es un yato. Hacia, ia es un diptongo. Nada más. Y ya creo que sí tienen la respuesta ganadora, chicos. Sí, ya está. Con fe, con entusiasmo se puede, ¿no? ¿Es la clave o no es la clave? A ver. Ah, me había olvidado de Delia. Ahí está. IA tiene 4. Esa es la respuesta ganadora. Listo. Ay, acá sí está más todavía trabajoso. Hay que ver todo lo que aparece. Diptongo, yato, triptongo, ya. Primero, Sofía, un yato. Este va a ser el yato acentual. Maíz, el yato acentual. Cacao, el yato simple. Yato simple, profesora. Ujú, muy bien. Ahí están las palabras para que puedan identificar. Ahí está, el yato. Averiguáis. Guáis tiene el triptongo. Vamos a poner otro color, triptongo. Veréis tiene el diptongo. Y nada más. Que nada, ese es un dígrafo. Cintia tiene un diptongo. Anzuelo tiene un diptongo. Tiene un diptongo. Púa, ahí está el Yato yato acentual, profesora. acentual. Muy bien, campeón, excelente. Entonces, por convención, todo lo que sean yatos lo voy a poner con rojo, ¿ya? Diptongos, lo voy a poner con este colorcito, creo que es el celeste. Ahí está. Cooperación tiene el yato. Simple. Allá era con rojito, ¿no? Sion, el diptongo. Ahí está. Noruega, rue, el diptongo. Aus, diptongo. Yo, diptongo. Siempre, diptongo. Encuentro, diptongo. Juguetes, nada. Habitación, diptongo. A ver, muchachos, miren hasta ahí. De repente algo no he contado. Por favor. ¿Está todo claro? Todo claro, Miss. Excelente, Todo claro, gracias. Miss. Muy bien. Oh, ya casi nos vamos a demorar también. Oh, ya, no importa, sí se puede. A ver, primero ustedes y luego corroboramos.
Ya, a ver, dice así. Mayor cantidad de grupos vocálicos. Se ha organizado una reunión. Aquí hay un diptongo y acá también hay un diptongo y aquí hay un diptongo. Hay 3 diptongos. Amalia, hay un diptongo. Cohetes, ahí tenemos un hiato. Paraguay, Un tenemos triptón. un triptongo. Guaraní, gua es un diptongo. Nada más. Se difundió un diptongo. Noticia. Diptongo, ¿no? Noticia. Joel, aquí hay un hiato. Hiato acentual. Hiato simple. Simple, muy bien. Escondió. Diptongo. Cuadro diptongo. Diptongo. Fotografías. Hiato acentual. Excelente. Fotografía es un hiato acentual. ¿Y con eso hay respuesta o no? ¿Cuál tiene más? La E, ¿no? Sí, Sí, mis. chicos. Excelente. Ay, Dios mío, y ahora hay que ver en la 2 cuántos hay que contar. Ya, me ayudan, ¿ah? Vamos a ir contando. Diptongo, profesor. Insomnio, un diptongo, ya le voy a poner rojito. Es un Sueño. trastorno sueño, excelente. Frecuente. Puede Ujú, causar. muy bien. Ya con mis ojitos que me fallan, yo me puedo equivocar al Para contar, conciliar pero el sueño. ustedes, ajá, bien, campeón, muy bien. Sueño. mm, Acá también, ¿no? Puede. Puede. Despiertes demasiado, dice. Excelente. Demasiado también. Puedas. Puedas. Sintiendo también. Bien. Cuando despiertes. Cuando. Excelente. Uy, acá también, ¿no? Cuando les preguntan así, tengan cuidado. Basta que una palabra se ha obviado, ya se altera toda la respuesta. Es el peligro de este tipo de preguntas. Energía. Separamos, ¿no? Le vamos a poner otro color. Ahí está. Diptongo. Uy, qué pesado este ejercicio. Todo lo que hay que contar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí, cuenten ustedes. ¿Cuál sale? ¿Cuál es la clave? Y el hay. No, porque dice en el enunciado hay solamente lo que está en cursiva. Hasta ahí nada más 18 abarca. diptongos y un hiato, profesor. Excelente, muy bien. Listo, una estrellita para todos. Hemos terminado la parte teórica, sus ejercicios de aplicación. ¿Tienen alguna consulta? Y si no hubiese consultas, vamos a ir a la práctica. A ver, miraré el chat, de repente me han escrito algo. Creo que no, todo está claro. Eso quiero pensar. Ya está. Ahora les voy a presentar la práctica con sus 4 ejemplos seleccionados. Y ya saben que el resto tienen que trabajarlo ustedes y consulta académica los espera. No se vayan a olvidar. Entonces acá tenemos la pregunta 5, la 7, la 8 y la 12. Ya está. A ver, les concedo 2 minutitos. 2 minutitos nada más.
A ver, ya hay respuestas. Ah, ya hay respuestas. Entonces es momento de empezar. Bueno, ¿qué nos piden acá? Acento y tono. Ya con eso descartamos la A, ¿no? ¿Por qué no puede ser la A? Por una razón muy simple. Empieza con el cuando. Está tildado, es un pronombre. Entonces no va a haber tono. Descarto. Analizaremos los 3 capítulos. No hay acento fonológico, Profesora, pero sí, cuando también está en exclamación, ya no hay, ¿no? cuando está en exclamación y te piden el tono, no, porque la exclamativa siempre tiene la inflexión hacia abajo. Y si tú lo pronuncias con inflexión ascendente, no te va a crear otra oración. Por lo tanto, el tono no cumple función distintiva en exclamativas, en imperativas, en interrogativas directas parciales o pronominales como en la A. Ujú, muy bien, pero sí se da en camino, caminó, el acento, pero también puede haber tono, ¿sí o no? Porque puedo decir, caminó sin prisa hasta el estacionamiento. Lo puedo transformar en una pregunta. ¿Listo? ¿Están convencidos? La 5 es la C. Sí, Recordó. Ya está, 7 muy la bien. E, profesora. A ver, 7 la E. A ver. Primero, recordó está terminando en una vocal. Por lo tanto, es libre y tiene mayor fuerza de voz. Tónica libre, Es señor. tónica libre. Muy bien. Ya está. Me parece que sí, ¿ah? Tienes razón. Vamos a ver. Vamos a comprobar todo. Valores. Esta es una trabada y es átona. Tono trabada, profesora. Excelente. Aquí es una libre y es átona, ya que aquí es la que tiene mayor fuerza de voz. Ya no se diga más. Papel es una trabada y es una tónica, ¿no? Papel. Ahí está la fuerza de voz. Sí, pues, campeón, tienes la razón. La respuesta es la E. A ver, la 8. ¿Qué dicen de la 8? Ella hizo un esfuerzo sobre el error está acá. Sobrehumano, profesora. Un error. Ajá, ahí no se debe separar porque la H no suena. Entonces la E con la U deben pronunciarse. La H no impide la formación de sílaba. Creo que lo hicieron con mucho. Acá debe separarse. Ese es el error. A in Ahí, separación porque ¿no? La I por, está tildada. por hiato acentual, profesora. Yato acentual. Excelente. Mm, a ver Paraguay, acá. dicen. Error. Aquí hay un error porque debe ser un triptongo que no se separa. Ahora. Ahora. Error. Ya, pues, entonces la clave así, al champazo. No, es porque hemos analizado uno por uno. Prohibió por la Ahora sería ventana. por hiato simple, ¿no, profesora? Yato simple, 2 vocales abiertas y la H se tiene que ir con la O. Ahora. Ujú, ese es el error. Bien, entonces la 8, respuesta E de estudiosos. Ay, no, otra vez hay que contar. Siempre que sea para contar, me preocupa porque digo, basta que fallemos en uno, ya fue, se malogra todo. Así que ayúdeme, por favor. A En ver, Isaías hay 2 hiatos acentuales, profesora. hay 2 yatos, claro que sí. Isaías, A con I y con A. Ahí hay yato. Y país también tiene yato. Por lo menos ahí hay 3 yatos acentuales. Ya con eso es un gran avance. Puede, tiene un diptongo, Vacaciones vacación, diptongo, anuales. diptongo. Aquí hay También sería yato hiato simple. simple.
simple, hiato simple. Ah, hay que mirar todo, todo, todo. Luego Luego, viajaré. Diptongo. diptongo, Uruguay. Uruguay sería diptongo. triptongo. Ya, está todo lo que se puede. Ahora hay que buscar cuál es la secuencia. ¿Dónde les parece que cumple? A ver. Por favor. La Demis. A ver, ¿seguro? La EMIS. La E. EMIS. La E. Emis, A ver, Emis. puede luego viajar, vacación anual 5. École, muy bien. La E. Me ayudaron, gracias. Excelente, muchachos. 20 para ustedes. Oigan, qué pena. Nos queda 1 minuto y en 1 minuto no se puede repasar 4 Miss. semanas de clase. Entonces, Miss. mejor les escucho las preguntas. Dime, hijita. Messi, ¿cuáles son los 3 hiatos acentuales, además de Isaías y país? Ah, muy buena pregunta. Eso está acá, mira. Lo que pasa es que en la palabra Isaías, hija, se separa así. I, as. La A con la I se separa y ahí va 1. La I con la A se separa y ahí van 2. O sea que la palabra Isaías tiene 2 hiatos acentuales. Y país, A con I se separa, ahí están los 3 hiatos acentuales. ¿Sí? Acá en Isaías hay 2, ¿ah? A, I. Y luego I con A. ¿Sí? ¿Preciosa? ¿Sí, hija? ¿Está claro? Sí, Miss, gracias. Ahí hay 2. Listo. No hay tiempo para más, muchachos. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Un lindo día para todos. Hasta luego. Gracias, Miss. Igual cuídese.